escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Saludos, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a Armándola en Grande. Yo soy Arman. Vamos a platicar, analizar y debatir temas de interés y desinterés social. Claro, a través de Proyecto Radio MX, con sentido social. Disfrútalo. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Armándola en Grande. Yo soy Arman, son las 2 de la tarde con 4 minutos. Oigan, y es un placer estar por acá después de 10 semanas prácticamente de que vale la pena comentar. El primero de hoy es el Día Mundial de la Radio. Una felicitación a todos mis compañeros y a, por supuesto, a la estación y a todas las estaciones, compañeras y que existen por allá. Fuerte abrazo y bueno, pues gracias a ustedes, queridos amigos, por contactarnos, por seguir escuchándonos para que esto pues, siga siendo una, una constante. También, bueno, pues la Ciudad de México y el Estado de México ya entramos en semáforo naranja a partir del lunes, entonces, vaya, cuidemos esa situación. Si pueden, pues no salgan en la medida de lo posible y actuemos muy responsables, queridos amigos. Oigan, y pues mañana es el 14 de febrero, ¿no? Y seguramente ya ustedes están preparándose para ahí con la pareja, ahí con los amigos, etcétera. ¿Qué van a hacer, ¿Cómo lo van a festejar? Espero que la pasen muy bien y bueno, desde hoy, desde ahorita hagan preámbulo antes de la comidita, la pasen muy bien aquí en Armándola en Grande. Los invito a que me sigan escuchando en vivo, en Facebook Live y también estamos en YouTube y también pues, en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, también por supuesto en Proyecto Radio MX. Ahí nos pueden escuchar en vivo y a los que no pueden escucharnos en vivo, pues pueden escucharnos también en iVoox, en la aplicación. Busquen ahí Proyecto Radio MX, van a encontrar todo el catálogo de programas que tiene aquí la estación y por supuesto Armándola en Grande, todos los capítulos que ya llevamos y pues en Apple Podcast también, por supuesto, ¿no? Oigan, y pues fíjense que hablando del amor, el amor pues que tiene que ver con el amor propio, yo creo que ese es el principal. El día de hoy tenemos, y bueno, ¿a qué voy con esto? Porque ¿a qué voy con amor propio? Pues a cuidarnos, a ir al doctor, a ir al oculista, vaya, a cuidar nuestro cuerpo que es nuestro templo, ¿no? Entonces, el día de hoy tengo un invitadazo, él es el querido doctor Gerardo Budoira. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Me da gusto tenerte por acá, amigo. Y bueno, el tema de hoy es terapias alternativas rusas y suizas que nos trae nuestro querido Gerardo y bueno, pues Medicamid también, por supuesto. Pero antes de arrancar con eso, Gerardo, platícanos un poquito acerca de ti como tal. ¿Cómo empiezas? ¿Hace cuánto que estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Y bueno, platícanos, por favor. Mira, yo soy médico cirujano y homeópata. Tengo un posgrado en acupuntura humana por el Instituto Politécnico Nacional. Mi licenciatura como médico cirujano y homeópata también por el Instituto Politécnico Nacional. Y mira, yo soy un médico, el cual soy realmente hijo de médico, nieto de médico. Tengo primos, tengo tíos médicos. Entonces prácticamente yo crecí en el ambiente, en el ámbito de la medicina. Y desde muy pequeño me di cuenta que era mi vocación, realmente era mi vocación. Y me pasó algo muy curioso porque me preguntan muchas veces que por qué llegamos a buscar terapias distintas, ¿no? Para acercarle a nuestros pacientes. Yo me acuerdo que mi casa estaba al lado de la casa del consultorio de mi papá. Y yo veía muchas veces que llegaban pacientes muy graves, muy enfermos, muy molestos, con una sintomatología muy grave, y que yo veía que entraban con cara de dolor, con cara de sufrimiento, y pasando una hora salían muy contentos, sin dolor, sin molestia, etcétera. Mi papá también tiene especialidad en homeopatía y acupuntura. Un saludo al querido doctor Gerardo también, por allá. Y resulta que cuando yo entro a hacer el internado y me doy cuenta que me llegaba un paciente, no sé, con un dolor vesicular, con un cólico vesicular,
Y yo decía, bueno, aquí tenemos fármacos y lo canalizábamos y le poníamos un medicamento y otro y otro y el dolor no cedía y pasaban la noche con dolor y yo decía, caramba, mi papá en una hora los sacaba contentos, ¿no? Claro. Poniéndoles unas agujas, dándole unos chochitos y entonces me empecé a inclinar mucho hacia esta área de la medicina. Yo quería ser cirujano, quería hacer oftalmología, etcétera, pero me empecé a dar cuenta al momento de enfrentar directamente al paciente de que en la realidad teníamos muchas limitaciones muchas veces en la práctica médica ya en vivo con el paciente y me acordaba de esos momentos que mi padre sacaba pacientes pues, relativamente fácil o a Sí. veces la verdad muy fácil con la aplicación de acupuntura y de homeopatía. Ajá. Entonces me empecé a inclinar por esa línea desde que prácticamente egresé de la escuela. Y me empecé a dar cuenta que sí teníamos muchas limitaciones muchas veces como médicos. Entonces, yo represento una clínica, soy el director médico de una clínica, Medicamid, Ujú. Medicina Integral y Desarrollo. Te voy a platicar más adelante por qué es integral y por qué es Sí. desarrollo. Pero empezamos como encargado de la parte clínica, empezamos a buscar alternativas distintas para acercarle a nuestros pacientes, ¿no? Si llega un paciente con un dolor de espalda, de 10, 15, 20, 30 años, que es la realidad, que nos Sí. llegan pacientes con dolores muy, muy crónicos y muy molestos, y yo le ofrezco un antiinflamatorio, pues me lo va a aventar por la cabeza, ¿no? Porque le han ofrecido cualquier cantidad de antiinflamatorios, ¿no? Entonces empezamos a buscar herramientas, conocí a unos amigos que me empezaron a acercar a estas herramientas Sí. y que les agradezco infinitamente porque la verdad es que nos ha dado la oportunidad de cambiar la vida de muchísimas personas. Entonces, nosotros lo que buscamos es, como siempre les digo a nuestros pacientes, es de quitarle el clavito del zapato, ¿no? Si tú tienes un clavito en el zapato y te salió un absceso y te sale pus y te duele y está Claro, claro, inflamado y claro. eso. Y yo le doy un antiinflamatorio y un antibiótico, pero no le quito el clavito, pues va a estar muy difícil que yo le quite la molestia, ¿no? Entonces lo que buscamos nosotros en la clínica es precisamente tratar de encontrar el clavito para poder quitarle el clavito a cada uno de nuestros Qué pacientes. interesante, que Gerardo. Me quedo con dos cosas. Uno, muy, muy padre la historia que cuentas de, oye, yo desde niño me di cuenta que quería hacer algo distinto porque lo veía que lo hacía mi padre, ¿no? Entonces, eso para nuestros amigos jóvenes que nos escuchan es como hasta un motivador porque es, sí se puede y vaya, solo es cuestión de prepararse, por supuesto, de encontrar las herramientas y pues estudiar antes, ¿no? Ahora, me cuentas que conociste a unos amigos. ¿En qué momento de tu carrera, que ya llevarás, no sé, unos 20, 25 años en esto probablemente, en qué momento dijiste, no, sí, voy a empezar a meterme ya a estas terapias rusas, suizas, que nos vas a contar ahorita también cuáles son, por supuesto, pero cuándo es que dices, ya lo voy a hacer? Porque probablemente tenías la idea desde niño, pero te tomó un tiempo decir, ahora sí lo voy a hacer, o desde que te recibiste, comenzaste a tomarlas. Mira, inmediatamente después de salir de la carrera y terminar el internado y el servicio social, Sí. estudié el posgrado en acupuntura humana en el Instituto Politécnico Nacional, que es la escuela de la que yo había egresado. Ajá. Y me di cuenta que quitaba dolores más fáciles, que mejoraba la sintomatología o el estado de salud de mis pacientes de manera mucho más fácil que con las alternativas que yo había visto en la clínica. Ajá. Pero me di cuenta también de una cosa, que por ejemplo un paciente con migraña, yo le ponía acupuntura y le quitaba el dolor quizás desde ese mismo día, o empezaba a mejorar relativamente rápido. Pero el paciente no terminaba el tratamiento porque empezaba a sentirse mejor y el paciente me regresaba en 6, 7, 8 meses otra vez con migraña, ¿no? Por dar un ejemplo. Claro. Entonces yo decía, ¿qué pasa, no? ¿Por qué mejoran muy rápido, pero por qué regresa la molestia? Entonces empecé a buscar, te digo que afortunadamente conocí a unos amigos que me acercaron, que me enseñaron esas técnicas y con los cuales yo me sigo preparando constantemente. Ajá. Y entonces, por ejemplo, me encontré una herramienta que se llama Atlas Prophylax, que es una terapia suiza que sirve para balancear y equilibrar mi sistema musculoesquelético. Okay. Y con eso no nada más problemas de migraña, sino resolvemos en general problemas o ayudamos mucho a resolver a los pacientes su sintomatología en cuanto a dolores. ¿Sí? Desde dolores de cabeza, de cuellos, de hombros, de espalda alta, media, baja, dolores articulares, dolores musculares, gente que ha tenido accidentes y que desde entonces ha sufrido dolores crónicos y no han encontrado solución, lesiones deportivas, que han tenido alguna caída, algún accidente, etcétera. Y entonces me di cuenta que si hay un problema, una compresión a nivel cervical y me afecta las arterias vertebrales y disminuye
la irrigación sanguínea hacia la cabeza y obviamente la oxigenación, y esa es una de las principales causas de la migraña, por ejemplo, y no resolvíamos eso, pues era como te decía hace ratito, no quitarle el clavito del zapato, ¿no? Entonces, por eso es que me di cuenta que aplicábamos acupuntura, que es un excelente analgésico y antiinflamatorio, etcétera, pero los pacientes regresaban porque tenían un problema estructural, un problema arquitectónico, por así decirlo, ¿no? Claro. No, y no sé, me genera... seguramente muchos de nosotros ni siquiera somos conscientes a veces de esos dolorcitos que traemos crónicos, ¿no? No sé si te ha pasado con algún paciente, yo lo he vivido incluso pues ya amaneces con un dolorcito en la espalda y pues ya se te hace común y no es así. Qué bueno que esta herramienta que ahorita después del corte, vamos a ir a un corte y muy, muy rápido, pero después del corte le vamos a dar más forma, nos vas a platicar cómo funciona, hacia qué pacientes va, hacia qué sector puede funcionar o no, y otras alternativas que tienes, mi querido Gerardo. Entonces, me quedo con eso. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y regresamos aquí en Armando en Grande a través de Proyecto Radio MX, por favor. No se vayan. Recuerdo que me tomaste muy joven de tu mano. Acepto que mi vida cambió a tu lado. Entiendo tus matices y tus raíces. Tu vigor enciende mi fuego con directrices. Sabes, si tú fueras pecado mortal, yo sería capaz de pagar por ti una condena abismal. Tu modo fenomenal me hipnotiza. Tú eres mi diosa, tú eres mi diva. Tú eres el ejemplo exacto que una vida sin ti nada significaría. Eres legado eterno, eres la forma más pura para expresar cualquier tipo de sentimiento. Eres el todo en un mundo y en un tiempo tan degenerado. Eres la luz de la esperanza en una bruma tan desorbitada. Eres la hada de mis sueños que en ocasiones suelen ser tan inocentes o perversos. Sabes que eres un gusto divino y perfecto que hace valer a todas mis súplicas y mis rezos. Eres cobija de ricos y pobres. Tu manto no mira razas ni credos ni a estatus sociales. Música, 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 música. Gracias a ti, música. 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 Tú la que me llena y me calma todas mis ansias. Tú la que acompaña mi distancia. La que me dicta con esa extraña fragancia. La que surgió de la vagancia. La que me alegra, la que me entristece. La que se levanta, la que se desvanece. Un instrumento potente para la gente, la cual intensamente la vivo normalmente. Con la que vivo, por la que vivo. Con shows en vivo gano, por eso escribo. Con cada archivo me quedo un objetivo para quedar cautivo. Música el motivo. Con la que vivo, por la que vivo. Con shows en vivo gano, por eso escribo. Con cada archivo me quedo un objetivo para quedar cautivo. Música el motivo. Música, 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 música. Gracias a ti, música. Música, 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 música. Gracias a ti, música. Música, 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 música. Gracias a ti, música. Ya estamos de vuelta por acá, queridos amigos, en Armándola en Grande. Nos tuvimos que mover porque estábamos un poquito incómodos por acá platicando, pero ya estamos muy, muy rusas y suizas, que si me platicas suena más como si fuera una película o algo, pero, o sea, suena un poquito divertido, a eso me refiero. Pero ahora sí, mi querido Gerardo, platícanos. Hablabas primero de Atlas Profilax. Platícanos un poquito más al respecto. ¿Cómo se enfoca? ¿Cómo la podemos trabajar? ¿Cómo la podemos atacar? Así es, mira, sí suena un poquito divertido esto de las técnicas como espacial, me han dicho algunas veces, ¿no? O no sé. Mira, la situación, platicando, de hecho, ahorita que estabas mencionando Medicamid. Medicamid, iniciamos nuestra primera clínica en la ciudad de Mérida y la abreviatura de Mérida es MID. Oh, ya, Pero la ok. pusimos con la doble connotación de medicina integral y desarrollo, precisamente eso, porque como te decía hace ratito, si llega alguien a buscar una solución para un problema de dolor de muchos años, yo le doy un simple antiinflamatorio, pues
no va a ser suficiente para el paciente, porque seguramente que ya pasó por 20 médicos que le estuvieron dando algún antiinflamatorio. Entonces, integral, porque nosotros tratamos de ver al paciente en su totalidad, ¿no? A mí no me va a ver una cabeza o una espalda o una rodilla, ¿no? A mí me va a ver en la consulta Armando, que tiene una esposa, que tiene hijos, que tiene un trabajo, que maneja, que tiene... No sé, me va a ver a mí una persona, un ser humano. Entonces, nosotros tenemos que ver la integridad del paciente, la totalidad del paciente. A mí no me va a ver una rodilla y no voy a dedicarme a... ¿Qué tal que su problema de rodilla viene por un desbalance de la columna? Que la mayoría de las veces viene de ahí. No de la columna, sino del sistema musculoesquelético. Medicina integral y desarrollo precisamente por eso, porque lo que buscamos es manejar la integridad del paciente, la totalidad de nuestros pacientes, pero a través de sistemas distintos y generalmente pues sistemas de desarrollo, pero que tengan un aval científico, un aval fuerte, ¿no? Esta técnica de Atlas Profilax que estás platicando, por ejemplo, su sede está en Suiza, el instituto está en Suiza, yo estudié esto en Bogotá, la sede en Latinoamérica para aprender esto está en Colombia, pero tiene un aval por medio de los suizos y de alemanes, un aval científico que han hecho cualquier cantidad de investigaciones y desarrollos y estudios y estadísticas, etcétera. Entonces, esta terapia consiste en un masaje que se va a realizar a través de vibración y presión en la musculatura de la nuca. Lo que hace esta terapia, de hecho, como definición, la academia dice que es un reordenamiento del sistema musculoesquelético. Si nos fijamos, todo el mundo estamos chuecos. Sí. Si nuestra audiencia o tú y nos fijamos en el espejo, vamos a ver que tenemos un hombro caído, o que tenemos la pelvis un poquito de un lado más adelante que de la otra, o que tenemos un brazo más corto que otro, una pierna más corta que la otra. Sí. Si nos ponemos de pie y sentimos la planta de los pies, vamos a sentir que recargamos el peso más de un lado que del otro. Y quizás sentimos que el peso se va más hacia mi planta del pie del lado derecho y hacia la punta, o hacia adentro, o hacia atrás, o hacia afuera, o qué sé yo. Ese es un reflejo de lo que está ocurriendo en mis articulaciones y en mi columna. Si una articulación está cargando más peso que la otra, por ejemplo, hace poquito un paciente me dijo que porque su doctor le había dicho que su rodilla izquierda estaba desgastada por la edad. Él le contesta que la derecha tiene la misma edad, ¿no? Que porque esa no se le desgastó. Sí, claro. Entonces, no es la edad, sino es el tiempo que esa articulación o esa rodilla del lado izquierdo está cargando más peso que la del lado derecho. Entonces, si esa articulación, esa rodilla, o sea una cadera o el hombro, que está cargando más peso que la del otro lado, pues con el tiempo, ¿qué va a pasar? Primero duele, se inflama, limita el movimiento, con el tiempo se va a desgastar. Si yo subo a 5 personas en un carro y al gordito de 150 kilos lo subo atrás del lado derecho y me arranco a Ciudad Juárez y llego y checo el amortiguador, las llantas, la suspensión, lo que quieras, ¿cuál de los 4 ejes crees que va a tener un mayor desgaste? Claro. Obviamente donde viene la persona con sobrepeso, porque va a ocasionar obviamente un mayor estrés, una mayor fricción, un mayor desgaste de esa zona. Entonces, eso así podemos hacer una comparativa, si tú quieres tomarlo así, de lo que puede estar ocurriendo en mis articulaciones, ¿no? Por eso se me desgasta una articulación, una rodilla, una cadera, en la columna, ¿qué es lo que ocurre? Si alguna zona de la columna tiene una compresión mayor que en otra zona, esa compresión generalmente lo que va a hacer es desgastar, comprimir, desgastar o desplazar el disco intervertebral, y eso va a ocasionar una disminución del espacio entre vértebra y vértebra, y va a poder pellizcar el sistema nervioso periférico, comprimir el sistema nervioso periférico. Y puede ocasionar dolores, punzadas, piquetes, calambres, adormecimientos, pérdida de sensibilidad o pérdida de fuerza. No sé si el problema es lumbar, puede dolerme la parte baja de la espalda y dormirse una pierna, o va a haber músculos que estén distendidos, por así decirlo, músculos que estén contracturados, me afecta las fascias, pues. Entonces también hay afectación a nivel del tejido blando, ¿no? De músculos, ligamentos, tendones, fascias, esta compresión que te platicaba hace ratito a nivel cervical y que me produce cierta afectación a nivel de las arterias vertebrales, con una disminución de irrigación sanguínea a la cabeza o de oxigenación, y que puede provocarme no nada más migrañas, puede ser vértigos, cansancio, fatiga crónica, insomnio, o una combinación, ¿no? Porque generalmente yo les comento todo lo que estoy platicándole ahorita a la audiencia, se lo platico a los pacientes, aunque vayan a consulta por una lumbalgia o una ciatalgia,
porque van por una ciatalgia que es la que los está matando, pero también trae una migrañita ahí que no los deja ahí desde hace 5 o 10 años, y también trae una contractura en un hombro, y la terapia se dan cuenta que les va a funcionar para todo, porque no es una terapia para algo en específico, es una terapia para dar balance y equilibrio al sistema musculoesquelético, es un masaje muy especial, es una técnica muy, muy especial que nos va a ayudar precisamente a quitarle el clavito, ¿no? Es como te decía, a lo mejor tengo un paciente que le pongo acupuntura, ya ahora no trabajo tanto con acupuntura, utilizo otra herramienta porque utilizo o puntos o canales o zonas de acupuntura con este aparato ya sin picar al paciente, que muchas veces el paciente les da el miedo el simple piquete o incluso muchas veces el contagio de alguna enfermedad, etcétera, con las agujas, ¿no? Entonces, utilizo este dispositivo, que también es un dispositivo ruso de electroestimulación, pero lo utilizo en una estructura balanceada, equilibrada, en una columna estable, y eso me va a permitir que dé una terapia, un menor número de terapias, que el paciente sienta una mejoría muchísimo más rápido a que antes que aplicaba yo acupuntura, que adoro la acupuntura y me encanta y es súper efectiva, pero que me tardaba cierto tiempo, me recorta ahora mucho el tiempo en el que voy a ver una mejoría en nuestros pacientes, porque la mayoría de las veces vemos una muy buena mejoría desde la primera vez que están con Y nosotros. justo eso te iba a preguntar. Dos cosas. ¿Es invasiva? O sea, me estoy imaginando, bueno, en realidad yo alguna vez ya tomé esta, es aquí en el cuello, Exacto, pero ajá. para nuestro público que nos escucha, ¿es muy invasiva o cómo va a ser la recepción de esta terapia? No, de hecho, incluso si ustedes entran al internet van a ver, a leer ahí que dice que es una terapia no médica. Pues por supuesto que es una técnica no médica porque es un masaje. Ujú. Entonces, aunque sea una terapia no médica, la repercusión positiva que tienen nuestros pacientes es altísima. Es una técnica no invasiva, no es quirúrgico, no inyecto medicamentos, es una manipulación mecánica exclusivamente, es un masaje por medio de un equipo biomédico suizo, es vibración y presión exclusivamente, muy rápida. De hecho, es una técnica que se hace solamente una vez en la vida. No quiero decir, ojo, no quiero decir que con una vez en la vida se curen, Sí. pero es una técnica que con una vez en la vida vamos a iniciar un proceso literal de alineación y balanceo en mi cuerpo, hasta donde mi cuerpo dé, ¿no? Porque obviamente influye mi actividad, el tiempo de padecimiento, mi edad, mi peso, sobrepeso, etcétera. Influyen muchas cosas, pero indudablemente el cuerpo empieza a moverse, empieza a balancearse y empieza a producir los beneficios que te decía, ¿no? Se me descomprimen las articulaciones, se me relajan las articulaciones, la columna, me libera el sistema nervioso periférico, me mejora también la irrigación sanguínea general, me rompe tensión en tejido blando, como músculos, ligamentos, tendones y fascias. Entonces es una herramienta muy, muy útil para personas que tienen dolores, ya sean agudos o crónicos, pero sobre todo para las personas que tienen dolores crónicos. Hace rato hacías un comentario, realmente aprendemos a vivir con dolor, ¿no? He encontrado a gente con migraña vi a un señor con 70 años de migraña por lo menos, ¿no? Y no lo dejaba y tenía dolor de cabeza todos los días. Me contó que por eso se divorció, que por eso se jubiló a temprana edad, que por eso, o sea, le cambió la vida completamente. Sí. El dolor de cabeza y después la técnica, en verdad que le ayudó, le cambió la vida. Wow. Fíjate, A esa edad. Entonces, desafortunadamente a los 70 a los años, ¿no? 70 Pudo haber años. sido hace 20 años. Exactamente. Ahora, Entonces, me dices que solamente se podría hacer una vez por paciente, o sea que esta terapia solamente sería de una sola vez, o después de esto tienes cierto tratamiento de seguimiento. depende, porque te digo que esto inicia un proceso de balance del cuerpo, Ok. de estabilidad en el cuerpo, que en algunos pacientes quizás sea suficiente en algunos días, o precisamente hacemos valoración, los pacientes no los dejamos a la deriva, Sí. hacemos una valoración en nuestros pacientes y vemos si requieren algún tratamiento adicional o alguna rehabilitación adicional para terminar el proceso de mejoría de cada uno de ellos. Ok. Generalmente, por ejemplo, hablando de dolores, contamos con un sistema de electroestimulación que se llama Scanner. Es un sistema de electroestimulación ruso, es un sistema único. No son TENS, Ujú. no, es un estímulo eléctrico muy, muy, muy específico. Es un aparato de neurofeedback. Ok. Los rusos dicen que literal es una especie de robot, porque el aparato no va a estar enviando estímulos eléctricos nada más así, sino va a estar haciendo una lectura a través de la piel de nuestros pacientes Ok. y está retornando un estímulo, un impulso eléctrico, el cual nos va a ayudar a desinflamar, a regenerar, a relajar, etcétera. Tiene muchas funciones porque incluso no únicamente lo ocupamos para problemas de dolor, lo ocupamos incluso para
para cualquier tipo de patología. Ok. Problemas del sistema respiratorio, digestivo, inmunológico, circulatorio, regeneramos tejido, etcétera. Es un sistema muy, muy, muy interesante. Es un sistema que está desarrollado en el Instituto OKB, en Ok. Taganrog, Rusia. Ok. De hecho, llevamos más o menos unos 7 años yendo cada año a capacitación y a Sí. certificaciones, etcétera. Ok. Entonces es un instituto, está desarrollado principalmente por físicos, obviamente, ingenieros físicos, ingenieros eléctricos y neurólogos, de hecho neurocirujanos. Wow. Es muy interesante porque de hecho fue desarrollado por neurocirujanos o médicos militares. Entonces es muy interesante el desarrollo y me ha parecido muy interesante la experiencia de estar yendo a Rusia porque me doy cuenta que ese equipo aquí en México, curiosamente, lo ocupamos muchas gentes que manejamos terapias, homeopatía, acupuntura o terapias de este tipo. Ok. Sin embargo, en Rusia a mí me dan clases pediatras, ginecólogos, oncólogos, neurólogos, neurocirujanos, etcétera. El director de la empresa es un neurocirujano, el doctor Curi. Entonces, eso se me ha hecho muy interesante porque ellos mismos se basan mucho en trabajar zonas Ujú. que están relacionadas con puntos o canales de acupuntura. A ellos sobre todo a los neurólogos les interesa mucho allá la acupuntura porque la tienen muy relacionada con el sistema nervioso. Ha sido una experiencia muy grata estar yendo cada año a Rusia porque nos acerca este tipo de detalles, ¿no? Que el médico o el profesionista que se dedica a ese tipo de herramientas allá no es un médico que esté dado directamente a terapias alternativas, Claro, ¿no? sí, sí. Son médicos Tiene especialistas toda la base. y médicos Claro. especialistas de alto rango, ¿eh? Ok. Oye, creo Gerardo, y ahora, ¿a partir de qué edades podríamos poder acceder a estas dos terapias que ya mencionaste, Atlas Profilax y Xenan? Mira, Atlas Profilax es una terapia, a mí me encanta, es una terapia que podemos aplicar, la Academia de Suiza nos permite hacer la terapia en pacientes desde los 6 meses de edad. 6 meses. Y yo he tenido un paciente de 107, 108 años, una señora Wow. con una ciatalgia, sin ningún solo riesgo. Como te decía, no es invasiva, no es quirúrgica, no es quiropraxia, no tronamos, no es un masaje exclusivamente fuerte. Si es un Sí, masaje claro. fuerte, pues tengo que mover una estructura completa. Sí, sí, sí. Que ocasiona una mejoría en el paciente muchas veces, en verdad muchas veces desde el mismo día que el paciente se hace la terapia, siente un cambio bastante notable. Claro. Eh, de cualquier sexo, prácticamente cualquier padecimiento que esté. De hecho, es una terapia, como la OMS dice, que prácticamente toda la población mundial tenemos algún grado de desviación, algún grado de escoliosis, Sí, claro. una inestabilidad en la columna. No todos, obviamente, vamos a presentar sintomatología, pero muchas veces sí presentamos sintomatología y, como bien decía hace ratito, mucha gente tiene dolores de años. toda la vida y que creemos que ya va a ser así y que Ujú. está bien vivir así, o tristemente que llegan y me comentan pues que la persona o el profesionista con el que se acercaron a pedir ayuda le dijeron pues que tiene que aprender a vivir así porque así es y no va a ceder, ¿no? Sí, claro. Y ese comentario no nos lo han hecho una vez, ¿no? Lo han hecho cualquier Sí. cantidad de veces y es impresionante cómo la gente les compra esa idea y entonces o aprenden a vivir con algún fármaco, algún relajante, o deciden ellos mejor aguantarse el dolor para no dañarse al rato Sí, porque al rato el está la estómago. gastritis o Exacto. demás, ¿no? Entonces, Híjole. y como te decía hace ratito, pues prácticamente para pacientes con dolores, sobre todo dolores de tipo crónico, desde dolores de cabeza o migrañas o vértigos, dolores de cuello, dolores musculares, dolores articulares como hombros, codos, Claro. cadera, rodillas, problemas de columna como hernias discales, te digo lesiones, pacientes lesionados por lesiones deportivas, accidentes automovilísticos, no sé, prácticamente, pero es una herramienta prácticamente para cualquier persona. Las contraindicaciones son muy pocas. Ok. Por cuestiones de seguridad, la academia nos pide no hacer la terapia durante el embarazo. Realmente no pasaría nada, pero Sí, nos claro, piden para prevenir. por seguridad. Lente intraocular recién colocado, el aparato vibra y vibra un poco fuerte. Entonces necesitamos que no tengan una cirugía de catarata reciente Ok. y obviamente una fractura a nivel de alguna vértebra cervical, que bueno, obviamente eso nunca nos va a pasar porque un paciente con una fractura cervical pues va a estar en el hospital, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero prácticamente son muy pocas las contraindicaciones y es una terapia muy, muy, muy segura. No toco hueso, no toco nervio, no toco vaso, toco exclusivamente músculo y fascia.
Perfecto. Mandamos por acá saludos en Facebook a toda la gente que nos escucha, el querido Jorge. Claudia Budoira nos pregunta, querido Gerardo, si hay algo que puedas hacer con una persona, un paciente que sufrió un infarto medular, un adulto de 90 años. ¿Con alguna de estas dos terapias que comentas se podría hacer algo? Mira, generalmente empezaría con Atlas Profilax, pero hay un infarto medular. Entonces habría que hacer una rehabilitación con otra cosa. Yo intentaría hacer algo con el sistema de electroestimulación ruso que te digo, el Scanner. Obviamente que hay pacientes que tienen un dolor, les paso la máquina y salen sin dolor o con el dolor muy disminuido, pero estamos hablando de un infarto medular. Entonces, necesitaría una rehabilitación prolongada, hay que valorar al paciente, por supuesto, hay que ver hace cuánto ocurrió, qué grado de lesión tuvo, qué es lo que... valorar al paciente para saber qué es lo que... qué es lo que pudiéramos hacer para cada uno de ellos. De hecho, nosotros en las clínicas sabemos que todo lo que manejamos es muy poco difundido, muy poco conocido y nosotros entonces tenemos un sistema de desintoxicación por medio de frecuencias de Rife, el cual ayuda a eliminar hongos, bacterias, virus y parásitos y desintoxicar al organismo. Entonces es una herramienta muy útil para la cuestión que estamos viviendo actualmente durante este último año. Entonces nosotros ofrecemos valoraciones gratis a nuestros pacientes. El paciente va, nos platica qué es lo que tiene y en ese momento nosotros les aplicamos una terapia, en lo que estamos platicando con ellos, una terapia con este aparato. Estas valoraciones son sin costo. Pero lo que nosotros buscamos con esto es que el paciente se acerque, nos diga qué es lo que tiene y nosotros expliquemos qué es lo que requiere o qué proceso llevaría de rehabilitación cada uno de ellos, de acuerdo a las herramientas que tenemos y el por qué es que necesitarían tal o cual proceso. De acuerdo. Muy bien, Gerardo. Ahora, ya platicamos de Atlas Profilax y platicamos también de Cenar, o Scanar. ¿Cuáles otras más existen de esta misma rama, digamos, que ustedes ofrecen ahí en Medicamid? Mira, como te platicaba hace ratito con la historia que te contaba de cómo veía yo cómo salían los pacientes cuando aplicaban acupuntura o cuando les poníamos algún tipo de terapia convencional, y que después me di cuenta que con la misma acupuntura los pacientes con migraña me regresaban, y que después me di cuenta que cuando les hacía el Atlas Profilax prácticamente los dolores cedían más rápido y era menos probable que los pacientes recayeran en su dolor de cabeza. También me di cuenta que había pacientes que necesitaban una rehabilitación posterior. Que nada en medicina es único, ni infalible, ni nada. Entonces, a lo mejor mejoraba mucho el paciente, pero quedaba cierto residual. O mejoraban gradualmente, por ejemplo, pacientes con fibromialgia, que mejoran notablemente, pero si tenían 15 dolores y con una intensidad de 10, a lo mejor les quedan 3 dolores con una intensidad de 3 o 4. Que desde ahí estamos hablando, por supuesto, que les cambia la vida a estas pacientes, sobre todo son mujeres las que padecen este tipo de problemas. Pero, ¿qué es lo que ocurre con estas personas? ¿Por qué les quedó un 3 de dolor y 3 o 4 lugares de los 15 que tenían? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? O un paciente, por ejemplo, ahorita me hablabas de un infarto medular, pero quizás con un accidente vascular cerebral o una lesión del sistema nervioso, por ejemplo. Y si tienen un espasmo y una espasticidad en las articulaciones, y quizás hago la terapia de Atlas Profilax y rompen esa espasticidad y mejoran un poco la movilidad, etcétera. Pero obviamente ellos tienen una raíz de un problema neurológico. Entonces, si los dejamos, seguramente que les va a regresar. Entonces, yo gano terreno haciendo Atlas Profilax, pero tengo que ver qué hacemos con esto. Por eso es que rehabilitamos a nuestros pacientes con Scanner, con ese dispositivo que encontramos de electroestimulación que nos ha sido muy útil para ese tipo de pacientes. Pero, por ejemplo, ¿qué tal que llega con un paciente a Atlas Profilax, un paciente con artritis reumatoide? Entonces, yo le hago el tratamiento, mejoran los dolores, mejora la movilidad, mejora, etc. Pero ese paciente tiene un problema de tipo reumático, tiene un problema en su sistema inmunológico. Entonces vimos que teníamos que cerrar ese círculo. Por eso te decía medicina integral. Entonces no hago el Atlas y dejo a la deriva al paciente y digo, bueno, vete con alguien que te solucione tu problema inmunológico. Nosotros contamos con más alternativas. Ese sistema que mencionabas tú ahorita, Metatron, es un sistema de resonancia magnética no lineal desarrollado en el Instituto de Psicofísica Aplicada en Moscú, el cual lee a través de frecuencias electromagnéticas el estado de salud de nuestros órganos y de nuestros tejidos en muy poco tiempo. Nos hace una lectura muy general. Hace poco tiempo, tú conoces a mi padre. Hace aproximadamente un año, haciéndole un escaneo a mi papá, me aparece
una sugerencia de cáncer de recto. Entonces, yo no estoy peleado ni con la cirugía, ni con las altas especialidades, Claro. ni con la farmacología, porque la gente se acerca mucho equivocadamente conmigo y se espantan cuando les mando un fármaco, les recomiendo un antiinflamatorio, un antibiótico o un medicamento alopático. Claro. Yo soy médico, yo estudié medicina y si no, y los envío con algún amigo oncólogo, gastroenterólogo, con el cardiólogo, etcétera. Pero ¿qué hicimos? Ganamos tiempo. Detectamos un proceso lo corroboramos, que fue lo que hice con mi padre. Lo envié con un amigo, un internista amigo de nosotros, Ajá. hace una colonoscopía y corrobora el diagnóstico. Y entonces mi papá ya fue operado inmediatamente, todo su proceso de quimioterapia, etcétera. Al mismo tiempo yo estuve dando un tratamiento alterno a lo que hicieron los médicos especialistas y el resultado de mi padre es que termina su quimioterapia y prácticamente queda dado de alta en un mes y medio. Wow. Si él en el estudio de colonoscopía sale negativo, yo lo que hago con mi padre es darle, atenderlo como si tuviera una predisposición ya a nada, porque la máquina me está diciendo que su tejido va vibrando hacia allá, la resonancia está diciendo que el tejido estaba mal y Sí. que en algún momento va a ocurrir algún tipo de proceso de este tipo. Entonces, hubiera estado vigilando a mi padre, yo lo estuve ahora tratando, pero en Sí. ese momento, si hubiera salido negativo en la colonoscopia, hubiera estado vigilando y estar al pendiente de que este proceso no se dé. Claro. Pero entonces, este sistema es muy útil para eso. Incluso nos hace detección de microorganismos, de la presencia de microorganismos, o nos puede sugerir que pudiera haber un hongo, una bacteria, un virus, un parásito, etcétera. ¿Y qué es lo que ganamos con esto? Como te decía, y repito, y no me voy a cansar de repetirlo, de sacarle el clavito del zapato. Sí. Si llega, me pasa mucho, por ejemplo, con problemas digestivos, que atiendo mucho con este sistema. Llegan y están, hoy en la mañana vi un paciente así, Ajá. atendido con, tenía como 4 recetas, tiene diarrea y un proceso inflamatorio y dolor eh, en el tubo digestivo Ajá. de mes y medio más o menos, y se le había dado un tratamiento para enfermedad péptica, comúnmente conocido como gastritis o colitis o etcétera. Sí. Y la sintomatología no cedía en lo absoluto. Hicimos el análisis y nos encontramos que había la presencia de ciertos microorganismos que nos pasa muchas veces con pacientes que tienen problemas digestivos crónicos y si nosotros lo tratamos como algo que no es, Pues nunca está bien. o lo vamos a tratar a medias, ¿no? Sí, sí, O el sí. paciente malamente, nosotros aquí en México tenemos mucha facilidad de ir a la farmacia y conseguir un sinnúmero de medicamentos, un antiácido, Sí, claro. y nosotros llegamos y nos automedicamos. No, no es que no sirva el medicamento, Pero no es es para que lo que yo no sé para tiene. qué sirve, o Sí, el claro. paciente no sirve, Sí, sí. sabe que me va a quitar el ardor, que me va a quitar Pues sí, pero me lo va a quitar erróneamente. Sí, claro. Si vas con un gastro, te identifica, te hace un estudio, te valora y te da un tratamiento adecuado por un tiempo adecuado y con unas recomendaciones adecuadas, Sí, claro. ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos es hacer eso justamente, ver qué es lo que está ocasionando, qué es lo que está pasando con este paciente para poderle dar una orientación adecuada, una valoración adecuada, un tratamiento adecuado y en algún momento a lo mejor hasta referirlo con algún especialista, pero ya hicimos un adelanto en el proceso y ya dimos nosotros parte del tratamiento o fuimos el tratamiento. Digo, es que todos los pacientes son distintos. Sí. Pero sí me gusta que la gente quede muy clara que nosotros no estamos peleados con ninguna especialidad, al contrario, todos sumamos, Claro. pero la realidad es que muchas veces encontramos cosas que por otros lados no, es difícil de localizar. Ok. Oye, Doc, y si tuviéramos que hablar ahorita, por ejemplo, de un tema de costos, en cuanto a todo esto integral, eh, y tú lo debes de saber, creo que estamos muy acostumbrados a no querer invertir en el médico, ¿no? O sea, sí nos duele muchas veces como población, al menos me ha tocado ver que sí a la gente le cuesta de repente un poquito ir al doctor porque, híjole, es que me va a salir caro, ¿no? Pero a veces sale más caro no hacerlo. En este sentido, una inversión en general, ¿no? Sobre de cuánto podríamos estar hablando en una terapia regular. Me queda claro que cada quien tiene Muy variable porque hay terapias de 2.900 pesos, terapias de 650 Exacto. pesos, 3.500 que tenemos, de hecho tenemos descuentos ahorita desde que empezamos con la pandemia. La verdad es que comprendemos y uno lo vive en carne propia Sí, que la claro. cuestión económica ha estado complicada este último año. Entonces tenemos descuentos o tenemos hicimos algunas especies de paquetes o de promociones
con los sistemas que manejamos, pero independientemente de esto, si nosotros nos ponemos a pensar en el costo de una cirugía, o que me ha llegado mucha gente y me dicen, es que me dicen que me operan, pero que igual no me prometen, o que igual no funciona, o que no me funciona del todo, o que no sé qué, etcétera. Entonces yo les digo, bueno, si en algún momento requieres una cirugía, pues es mejor operar en una sistema musculoesquelético balanceado a uno desbalanceado, ¿no? Entonces estamos comparando el costo de una cirugía con el costo de un masaje, que en algún momento dado incluso pudiera ser la solución, ¿no? O ser muy buena parte de la solución. O, fíjate, este comentario me lo hizo un paciente en Chihuahua, me acuerdo perfectamente, estábamos terminando la consulta, llegó, yo ya había desconectado todos los aparatos y llegó muy amable solamente a preguntar. Me cayó también el señor que volvió a conectar todo y le terminé haciendo la terapia. Claro. Se levantó muy contento del dolor que traía y me dijo, es que yo vivo con dolores. Solamente que si no me tomo esta pastilla, me muero. O sea, no me puedo ir a trabajar. Sí. Si me la tomo, vivo con dolor, pero me puedo ir a trabajar, puedo hacer mis actividades, puedo bailar, hacer una fiesta. Pero la realidad es que yo vivo con medicamento. Él se volteó y me hizo este comentario. Me dijo, que nadie te diga que esta terapia es cara. Dijo, yo me gasto 1,300 pesos de medicina mensual, tengo deshecho el estómago porque llevo 3 años tomándola, pero no vivo si no me la tomo. Y es lo único que me quita el dolor. ¿Y cuánta gente vivimos así? Vamos a ir a una promo, mi querido Gerardo, y regresamos a rematar este tema que está sumamente interesante y a que nos des ubicaciones, lugares donde pueden encontrar. Regresamos aquí, queridos amigos, en Armándola en Grande. ¿Buscas un espacio para respirar la política de forma diferente? Voy a cuidar mi cartera. ¿Harto de informarte todos los días con las mañaneras? Me canso ganso. ¿Ya no le crees nada a las mismas voces viejas y cansadas de siempre? Un presidente no creo que se levante pensando cómo joder a México. No le busques más. Metropolítica es para ti. Hombre, unos genios. Todos los martes a las 8 de la noche entraremos directito en tus oídos para zorrajarte lo más relevante y divertido de la vida pública, nacional e internacional. Inclusive que te sientes a mi lado. Solo aquí, En Metropolítica, el análisis que nadie pidió. No fue albur, no sean así. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes, todos los jueves de 8 a 9 de la noche, y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Sin anestesia, con el negro consentido. Sí, conmigo. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX. Con sentido social. Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Hablemos de verdades. Sí, hablemos con Edith. Confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith. Todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Ya estamos de vuelta por acá, mis queridos amigos, con el querido doctor Gerardo Budoira. Oye, Doc, ahora, ¿en dónde pudiéramos encontrar en la zona Esmeralda, en la ciudad de Guadalajara? Okay. Estábamos en Ciudad Acuña, pero bueno, la pandemia pegó durísimo ahí. Ahorita tuvimos que parar ahí actividad porque pegó muy, muy fuerte ahí en la frontera. Y próximamente estaremos en Monterrey. En Monterrey. Así es. Ok. Oye, y me imagino que tienes página de internet, Así algún es. lugar donde para que nuestro público pudiera entrar. Así es, mira, en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como Medicamid, M-I-D, Medicamid, Medicamid
y Medicamid Guadalajara. Ahí pueden encontrar las direcciones y los números de contacto de las 4 clínicas que tenemos activas actualmente. Ah, perfecto, perfecto. Oye, aparte de estos últimos, bueno, que ya platicamos digamos que es como lo medular, la Atrasprofilax, el Cenar y el último que me diste, no recuerdo, el Metatron. Pero tienes otros, o sea, sigues aún dando la parte de las agujas y sí, demás. Manejamos, sí, yo soy médico homeópata y acupuntor, sí llegamos a manejar homeopatía, acupuntura obviamente, algo de herbolaria, suplementos alimenticios, etcétera. Te digo, tratamos de encontrar básicamente lo que requiere cada paciente de forma individual, hacerle una recomendación, nos apoyamos mucho en ocasiones en nutriología, etcétera, porque hemos encontrado cualquier cantidad de cosas extrañas, ¿no? De que al final el problema digestivo era porque no me caía bien cierto alimento específicamente, ¿no? Y ese tipo de herramientas nos permiten de una forma pues relativamente fácil encontrar ese tipo de datos en nuestros pacientes. Entonces, sí contamos con varios sistemas, incluso algunos otros sistemas, llegamos a ocupar radiofrecuencia pulsátil, algo de ozono, etcétera. Pero los sistemas básicos que ocupamos son esos 3 que comentamos durante el programa. Ok. Oye, y por ejemplo, para una paciente, una persona que tiene asma crónica, digamos, ¿de qué manera podría funcionarle o ayudarle alguno de estos tratamientos? ¿Cómo podría mejorar esa situación? Con ellos generalmente ocupamos el sistema de resonancia magnética no lineal, el Metatron. Con eso vemos el sistema, todo general, pero principalmente buscamos el sistema respiratorio, desde superior, vías inferiores, ver dónde está exactamente el problema, si en pulmón, bronquios, tráquea, laringe, no sé, ver si es una alergia, ver si es una infección, etcétera. Con estos pacientes trabajamos así, manejamos el sistema de electroestimulación, también es muy, muy útil para este tipo de pacientes. Y con estos pacientes yo aún ocupo homeopatía. Ok. Sí, o sea, y sí van a encontrar mejora, porque ves que una persona asmática, pues, utiliza el spray, que a mí me parece que es un chorro de químicos. Bueno, la realidad es que desde antes de que yo conociera este tipo de sistemas, manejando la homeopatía y la acupuntura tal cual, pacientes con asma son muy, muy bien controlados. Sí, muy bien controlados. Cualquiera que sea la raíz, porque, bueno, entiendo que hay diferentes maneras de... Así es, esa es la ventaja de las herramientas que tenemos actualmente. Que encontramos exactamente o tratamos de buscar o de localizar la raíz del problema, que es lo que está ocurriendo en un paciente, pero de forma individual. Ya, ok. Para temas de piel, por ejemplo, psoriasis, ¿también se puede con estas mismas Prácticamente nosotros manejamos medicina general. Hablamos mucho ahora de dolores de tipo crónico, etcétera, pero también problemas metabólicos, problemas, no sé, hipertensión arterial, de diabetes, piel, alergia, rinitis, asma, bronquitis crónicas, pues prácticamente cualquier patología. Y algo que también es cierto es que si nosotros no tenemos la herramienta adecuada para algún paciente, nosotros le decimos, nosotros no tenemos alternativa para lo que o tú sabes que necesitas una cirugía, o tú necesitas ir con el neurólogo, que también esa es una realidad. Sí, claro. Que nosotros si tenemos las herramientas adecuadas, las ocupamos y las ofrecemos y se las explicamos al paciente, pero si no, también con toda sinceridad nosotros decimos que sale fuera de nuestra área y ¿Cómo qué caso podría ser que no, definitivamente no, o sea, en qué cuadro o en qué situación no sería? Es que hay muchas veces que el paciente, por ejemplo, no quiere una cirugía cuando realmente la requiere, ¿no? O que necesita una rehabilitación, o no sé, son casos muy, muy específicos, pero podría venirme a la cabeza ahorita principalmente en caso de cirugías, por ejemplo, ¿no? En algunos casos realmente hemos evitado cirugías, por ejemplo, de columna o una cirugía de una articulación, de una rodilla o de una cadera, etcétera. Pero cuando el paciente requiere cirugía, es cirugía, ¿no? Sí. En hernia hiatal, por ejemplo, pues yo no tengo absolutamente nada que hacerle, ¿no? Entonces necesita ir con un cirujano general para que realice una cirugía y quizá nosotros podemos rehabilitar el proceso y el daño que ocasionó no sé, quizás el reflujo, la irritación que haya podido producir en el esófago, no sé, nosotros pudiéramos ser útiles para esa rehabilitación de ese paciente. Pero un paciente con una hernia hiatal de cierto grado, definitivamente que yo lo mando al cirujano. Ya, de acuerdo.
Y bueno, pues evidentemente los resultantes de este estudio que haces, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Que pues, ahí canalizas y dices, ¿sabes qué? Vete con tal o cual especialista, pero a raíz de que haces este estudio, porque ¿cuánta gente asintomática existe con probablemente alguna dolencia o alguna enfermedad y no nos damos cuenta, ¿no? Eso también es bien importante. Eso es importantísimo, ¿no? Los pacientes asintomáticos, que ahorita lo tenemos muy claro, porque ¿cuántos pacientes han hecho un estudio de laboratorio y salen positivos asintomáticos para COVID? Exacto. Entonces, pero eso podremos observarlo en cualquier cantidad de cosas, ¿no? Un paciente que llega con una insuficiencia venosa, con un problema de varices, no es un paciente que tiene un problema de ahorita. Claro. Es un paciente que lleva años sufriendo de esto y que estoy viendo que tiene un grado tal que en algún momento va a tener algún sufrimiento sintomático debido a una insuficiencia venosa. Pero no sé si esto ocurra ahorita o en 1, 2, 3 años, etcétera, pero definitivamente puedo empezar a tratarlo o en tratar de prevenirlo con mucho tiempo de anticipación. No, perfecto. Pues qué bueno haberte tenido por acá, Gerardo, porque creo que es sumamente interesante e importante ponerle ojo a este tipo de cosas, tanto tratamientos alternativos como también pues cuidarnos y querernos un poquito, ¿no? Decía al inicio del programa que a veces olvidamos que la persona más importante para cada uno de nosotros pues somos nosotros mismos. Si yo no estoy bien físicamente, si me duele la cabeza todos los días, pues algo no está bien, ¿no? A lo mejor necesito lentes, desde lo básico hasta lo más complicado que puede ser el tema de la columna, ¿no? Así es. Entonces, pues, queridos amigos, no lo dejen, es una muy buena oportunidad. Pues ya vieron ahí, el Medicamid tiene varias clínicas. Ahorita decías que tienes muy buenos precios, hay algunas promociones. Aprovechen, acérquense al querido doctor Gerardo y a todo el equipo que tienen con ellos. Y bueno, pues no lo dejen de lado, ¿no? Entonces, Gerardo, fue un placer tenerte por acá de invitado. Qué bueno que pudiste venir para platicar de esto. Espero que podamos hacer más programas más adelante y especializados de todo lo que tienes de experiencia, ¿no? Tú y pues también tu papá, el doctor Gerardo Bodoira. Saludo por allá a ellos. Y antes de irnos, pues unos saludos para acá, gente que te está viendo. Está por ahí Claudia Bodoira, está María Moreira, pues es tu mamá. Saludos por allá a Marisol Espinosa, a Nedit, a Luz Elena. Dice que eres un excelente doctor. Pues yo también lo creo, eres muy buen doctor. Gracias. Y bueno, pues a todos ellos un fuerte saludo, un gran abrazo. Y pues ya nos vamos despidiendo, se nos fue muy rápido el programa. Bien rápido. No me queda más que agradecerte que hayas estado por acá y a todo nuestro auditorio que nos haya acompañado el día de hoy. Disfruten mañana, el 14 de febrero. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a comer o algo o vas a comer ahí en tu casita? Nos toca niños, nos toca cuidar niños. No hay amor más grande que la parte del propio, el de los hijos, ¿no? Sí, yo también voy a estar ahí en casa, pero pues, un saludo si la gente pretende salir, que ahorita ya creo que se puede un poco. Cuídense mucho, usen cubrebocas, no se arriesguen. Así es. Y pues pásenla bien, ¿no? Va a ser un buen fin de semana. Y bueno, pues no me queda más que despedirnos. Buen provecho, que tengan muy buena tarde y nos vemos el siguiente programa aquí en Armándola en Grande a través de Proyecto Radio MX, queridos amigos. Hasta luego. Gracias. Gracias por escuchar el programa de hoy. Tenemos una cita la próxima semana a las 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Y vamos armándola en grande. En casa, quédate